Pues bien, ahora entramos de lleno a la parte de la reactividad de esta unidad número 3, donde vamos a ver pues la realidad, ¿no? El por qué aldehídos y cetonas pues son considerados diferentes o se estudian de manera separada de los ácidos carboxílicos y de sus derivados. Entonces, pues venga, vamos a darle. Iniciamos con la reactividad. ¿Qué sabemos ya? ¿Qué hemos visto anteriormente? Pues que en la unidad 1 yo les hablaba de que estos compuestos carbonílicos eh, no son muy nucleófilos, ¿no? No reciben tan fácilmente los ataques nucleofílicos. No tan fácilmente como sería en el caso de un haluro de acilo o un anhídrido. No así como un éster o un alcohol, andan en la reactividad más o menos igual. ¿Qué reacción se puede dar? Pues nosotros sabemos que cuando hay un carbonilo, en este caso si pensamos R como cadenas hidrocarbonadas, que serían cetonas, o bien un hidrógeno enlazado, pues este carbonilo no deja de ser polar, eso no cambia, ¿no? Se forman dipolos, ¿no? El dipolo positivo con el carbono, el dipolo negativo con el oxígeno. Recuerden que eso significa que hay menor densidad electrónica sobre el carbono y mayor sobre el oxígeno. ¿Qué es lo que sucede? Pues el ataque nucleofílico. eh, y va a desplazar, ¿no? El enlace pi. Lo que daría pie a que se formara el intermedio tetraédrico. En los aldehídos y las cetonas puede suceder ese primer paso, un ataque nucleofílico sobre el carbono carbonílico. Si las comparamos entre sí, los aldehídos son más reactivos que las cetonas. ¿Por qué? Hay menor densidad electrónica en torno al carbonilo del aldehído que de la cetona. Piensen un poco, ¿por qué creen que sea esto? Pues está dado, claro, porque el hidrógeno aporta menor densidad electrónica por inducción, ¿no? Del que está jalando el oxígeno, la electronegatividad, la densidad electrónica la está jalando el oxígeno. Por inducción, pues el hidrógeno aporta menos densidad electrónica que aportaría una cadena hidrocarbonada. Y eso hace que ese carbono esté o tenga un carácter más nucleófilo, ¿no? Que sea un mejor electrófilo, pues, que atraiga los electrones desde fuera. Si los comparamos entre ellos, el formaldehído y los aldehídos en general son más reactivos relativamente, reitero, entre ellos, que las cetonas. Pero entre las mismas cetonas hay diferencias. ¿Por qué? Depende de su estructura. ¿A qué me refiero? Si ustedes analizan un poco esta serie de cetonas que tenemos aquí, la 2-propanona, la 3-metil 2-butanona o la 2,4-dimetil 3-pentanona. Si ustedes ven, bueno, todas tienen carbonilo, pero ese carbonilo, el entorno del carbonilo es diferente. Y aquí nos está diciendo que este es más reactivo que este, que es menos reactivo. Se debe a dos cuestiones fundamentales. La primera es que el nucleófilo puede entrar más fácilmente aquí que aquí y por supuesto que acá. Hay impedimento, le estorba y más una multitud, ¿no? Que no le deja pasar. Eso se llama impedimento estérico. La segunda es que una vez si llega a entrar el nucleófilo, ¿no? Hacer el ataque y hacer el intermedio tetraédrico, recuerden que aquí los carbonos sp2 tienen ángulos de enlace en el orden de los 120 grados, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que la molécula es plana. Cuando se recupera la hibridación sp3 o tiene hibridación sp3 el carbono carbonílico y tiene forma tetraédrica, los ángulos de enlace disminuyen. Entonces piensen que entre más haya, ¿no? Entre más volumen haya y los ángulos sean más pequeños, pues se van a acercar más y eso hace que sea muy inestable y que no se llegue a formar con tanta efectividad como uno que lo es menos. Entonces, ¿cómo es que reaccionan? Pues entendemos muy bien esto, ¿no? Ya lo estábamos viendo en la unidad anterior. El nucleófilo ataca el carbono carbonílico que genera el intermedio tetraédrico.
Eso lo tenemos ya bien visto, ¿verdad? ¿Qué pasaba en las reacciones anteriores? Si nosotros tenemos el intermedio tetraédrico, teníamos tres heteroátomos unidos al carbono. Ese carbono no es muy estable en ese sentido porque los tres grupos, los tres átomos, le están atrayendo fuertemente los electrones. Colapsa el intermedio tetraédrico y si la base es débil, pues es desplazada y forma un producto de sustitución nucleofílica, ¿verdad? Intercambiamos Y por Z, ¿sale? ¿Qué pasa con los aldehídos y las cetonas? Pues que el grupo saliente no es bueno. El grupo saliente sería el hidrógeno o un anión, bueno, el hidrógeno como hidruro o un carbanión. Y esos son muy básicos y nosotros ya sabemos que las especies químicas que son muy básicas son pésimos grupos salientes. Entonces, sabemos que por esta razón los aldehídos y las cetonas no reaccionan así. Entonces, ¿cómo reaccionan? Pues bien, reaccionan de otra forma. Sí, ocurre el ataque nucleofílico, pero el producto es distinto. ¿Qué ven ustedes aquí? ¿A qué les recuerda? ¿A qué les recuerda de la orgánica 1? Fíjense que aquí tienen, bueno, eso podemos pensar que es una acetona, pero podemos pensar también que reprimes un hidrógeno para que sea un aldehído, ¿sale? Pero fíjense en el carbono carbonílico. ¿Qué le pasa al carbono carbonílico? ¿Qué le pasa a la molécula? Tenemos el carbono carbonílico, reacciona con el nucleófilo pero que está protonado, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa? Desaparece el enlace pi y lo que teníamos acá está unido a la molécula. ¿Cómo se llaman ese tipo de reacciones? ¿Lo recuerdan? Pues sí, son reacciones de adición. Nada más que en este caso, a diferencia de la orgánica 1, cuando veíamos las reacciones con los alquenos, lo que ataca es un nucleófilo, no un electrófilo. Entonces, estas reacciones se conocen como de adición nucleofílica, que es distinta a las que suceden con los ácidos carboxílicos y sus derivados, que son sustituciones nucleofílicas. ¿Cómo es el mecanismo? De inicio es muy parecido. Tenemos al nucleófilo, que está, digamos, disociado de su protón, que va a hacer un ataque nucleofílico sobre el carbono carbonílico, que va a romper el enlace pi y va a dar pie a la formación del intermedio tetraédrico. No olviden que este carbono tiene hibridación sp2. Cuando se forma el intermedio tetraédrico, por supuesto, va a tener hibridación sp3. Fíjense bien, a diferencia de los compuestos carboxílicos, ¿no? El intermedio tetraédrico, el carbono, no tiene 3 heteroátomos, solamente tiene 2, o es más, podría tener nada más uno. Ahorita veremos por qué. ¿Eso qué significa? Que el intermedio tetraédrico no es tan inestable como si lo era con los derivados carboxílicos, ¿verdad? ¿Y eso a qué da pie? Pues a que se forme el compuesto, el producto de la adición. Este oxígeno que tiene carga negativa se protona con el protón que estaba en el medio y forma el producto de adición. Si lo que se unió el nucleófilo era un hidruro o un carbanión, que podemos ver que sí se forman, esos dos átomos, el carbono y el hidrógeno, tienen baja electronegatividad y hacen que este producto de adición sea estable. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los nucleófilos que se pueden unir al carbono carbonílico por ataque nucleofílico pueden tener diferente electronegatividad. También se pueden llegar a unir oxígenos o nitrógenos y eso da pie a que el carbono del intermedio tetraédrico, digamos, bueno, aquí ya no es intermedio, ¿no? Ya se protonó el oxígeno, del producto de la adición no sean tan estables. ¿Por qué? Porque tiene a ambos lados, o bueno, de dos frentes distintos, mejor dicho, le están jalando los electrones, porque son más electronegativos, por ejemplo, el oxígeno o el nitrógeno. ¿Qué sucede allí? Pues si estamos trabajando en un medio ácido, por ejemplo, pues el oxígeno se puede volver a protonar
Por ejemplo, si tenemos un oxígeno y un nitrógeno, pues ustedes saben que pues, se pueden unir los dos de cualquier manera. Digamos que se protona el oxígeno, y si se protona el oxígeno, ¿qué pasa? ¿Qué se genera? Pues un precursor de un intermedio tetraédrico que sabemos que es un buen grupo saliente. Y si el nucleófilo es básico, pues puede ceder para electrónico porque este enlace se polariza aún más. Este oxígeno empieza a jalar más fuerte los electrones. Eso atrae por inducción a estos electrones del nucleófilo y los saca de allí. Dando pie, fíjense, a que teníamos el producto de la adición y aquí sacamos agua, por ejemplo, y formamos ¿qué? Un doble enlace. Esas reacciones, ¿cómo se llaman? Teníamos un enlace sencillo, sacamos algo de la molécula y ahora tenemos un enlace doble. Esas reacciones son reacciones de, como dice aquí arriba, eliminación. Entonces, de manera global, estas reacciones se dice que son de adición-eliminación nucleofílica. De esta forma cerramos el inicio, digamos la introducción a la parte de la reactividad de los aldehídos y las cetonas. A partir de ahora veremos reacciones en particular que de una u otra manera siguen estos mismos principios que acabamos de ver en este punto.